La siguiente pregunta creo que ya fue contestada, pero quizá quieras agregar algo. La pregunta es, ¿qué significado o relación tiene el paisaje con esta vía filosófica, espiritual o existencial? Sí, pues insistiría en que es una manifestación, es un fenómeno que es observable y que somos capaces de poder ver. El paisaje, probablemente, y esto sería un poquito para abundar en lo que antes mencioné, es que también es como todo cambiante, constantemente en movimiento. Y nuevamente, tal vez a través del observador que mira sin demasiada atención, puede parecer que cuando voy por ejemplo, a Tepoztlán y veo los riscos y veo, ¿no? Ay, el Teposteco, voy a subir, ¿no? Y lo vemos igual que cuando fui hace 10 años, pero no. Si tenemos una mirada un poquito más profunda y acorde a la realidad, es que, pues ya si te fijas, no va a estar la misma plantita que te encontraste en el camino de subida que hace 10 años, ¿no? Van a haber nuevas plantas, va a haber nuevos elementos. Las escalinatas también van a estar más desgastadas, ¿no? Inclusive si ya subiste y llegaste con aire al final a la cima para poder mirar el paisaje hacia abajo de la ciudad, pues también vas a encontrar, si eres y tienes esta visión entrenada, detallada, de cómo cambian los fenómenos, vas a encontrar que también el pueblo ha sido muy distinto a cuando lo visitaste inclusive el mes anterior, porque vas a ver un paisaje donde a lo mejor ya está alcanzado por la contaminación de la Ciudad de México, por ejemplo. O quizás simplemente aunque no esté contaminado, tampoco va a ser el mismo paisaje de el día anterior cuando sí llovió y estaba un poquito más húmedo, ¿no? Y al mes siguiente ya lo vas a encontrar más seco. Entonces, todo esto, ¿de qué nos está hablando? De eso, ¿no? De cómo tantos factores intervienen para que lo que observamos, tal vez en la apariencia sea igual, pero siendo detallados y más observadores vas a ver que no es igual, porque todo influye en ese paisaje. Un montón de fenómenos, algunos muy obvios, otros tal vez más difíciles de reconocer, pero siempre en constante movimiento. De pronto hay ideas que se suelen tener sobre el budismo que a veces se pensaría que lo distinguen, lo definen, eh, lo describen, eh, como por ejemplo, uno ha escuchado mucho esta búsqueda de la ausencia de deseo o en la búsqueda del nirvana. Tú nos has planteado en lo que nos has comentado hasta el momento eh, aspectos tan importantes como el cambio como una realidad constante, es decir, un cambio interminable, ¿no? Es, eh, constante, presente siempre el cambio, ¿verdad? Y por otra parte, también uno se pregunta si hay una esencia permanente en las cosas. Quizá en el paisaje momentáneo, en el aquí y el ahora, quitándole todo lo que la mente le agrega, haya algo que es como es, que quizá describa al paisaje en sí mismo. Otra idea que tenemos sobre el budismo es que eh, pues el nirvana es algo diferente de los edenes y paraísos de las religiones occidentales. Entonces, ¿dirías tú que el budismo tiene una noción de paraíso con elementos de la naturaleza? No creo que el budismo vea o entienda el nirvana como un paraíso, porque también esa es una experiencia, es muy difícil decir, ¿no? Siendo que uno no lo ha experimentado, pero lo que se dice es que es una experiencia totalmente mental. Entonces, y otra cosa, que también esta iluminación o
experiencia del nirvana va muy de la mano con el desapego total y con la realización de que una de esas cosas, ¿no? Bueno, esto mismo que digo, que todo depende de todo, que hay interconexión de todo con todo y que nada existe como aparenta ser, que esto me lleva al concepto de la vacuidad, que nada existe de su propio lado. Y si lo vemos en ese sentido, es muy difícil pensar en un nirvana paradisiaco que se componga de hermosas lagos eh, o algo que caracterice en esencia a un fenómeno en particular, porque como te decía, es que pensar que un paisaje o que la naturaleza tienen una esencia es un poquito ir hacia el lado de solidificar a ese fenómeno como algo que no se mueve, como algo inmutable, precisamente, ¿no? Que nunca va a cambiar, que siempre va a estar ahí. Y no, justamente lo que se plantea el budismo es todo lo contrario, que sí está cambiando y que su existencia depende de un montón de cosas. Y también creo que esto yo no sería como la persona más correcta para responderlo, porque sí que acá siento que hay que tener un entendimiento más profundo, pero también un poquito para facilitar el entendimiento para las personas que nos escuchan. Eh, sí, te diría que la experiencia del nirvana, como se plantea desde la religión, es una experiencia totalmente mental, de comprensión, como de entendimiento último de los fenómenos. Entonces, cualquier cosa que se parezca a una percepción humana o a una idea humana de lo que vendría a ser ese sitio, pues paradisíaco, no creo que sea lo que en realidad es el nirvana, porque como te digo, es una experiencia mental de realización última y de comprensión total de cómo existen los fenómenos. Y creo que estaría muy alejada de lo que nosotros, así bien terrenales como somos, pudiéramos imaginarnos. Eh, pero sí, también sé y entiendo que hay muchos conceptos y enseñanzas budistas que son todavía mucho más profundas de lo que yo inclusive puedo apenas acercarme a comprender. Eh, y, y también lo que puedo decir es que en ese sentido, por eso la mayoría de las personas solo nos alcanzamos a acercar al budismo pues desde la óptica filosófica y no tanto religiosa, porque la religión también significa muchas renuncias, ¿no? Para poder llegar a ese estado de iluminación hay un camino también. Y eso implica desapegarse a un montón de cosas. Y en la medida que uno va desapegándose, es que se puede ir acercando uno hacia allá. Entonces, eh, pues la realidad es que si no te ordenas como monje y no sigues ese camino, difícilmente es que vas a poder como tener una idea cercana de lo que es eso, porque también lo que se plantea en el budismo es que mucho de esto tiene que ser vivenciado y experimentado. Difícilmente se va a comprender de manera teórica o a través de esta pequeña y modesta charla, pues desde una teoría o de una cátedra de pues enseñanzas que sean solamente verbales y de lo que me platican que es que se tiene que vivir y pues solamente yendo hacia allá. De hecho, parece que la transmisión de estas eh, mm, intuiciones eh, requiere de un proceso imaginativo, ¿no? Para poder compartirlas de algún modo. Y esto nos enlaza con lo siguiente. En Occidente, eh, de manera metafórica o parabólica, tendemos a usar símbolos como el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol y la flor de la vida, la manzana de la discordia. Siendo así, en el budismo,
¿Tienen algún símbolo que apliquen a la enseñanza o a la vivencia de este tipo de ideas? Sí, muchos, muchos. Se me ocurre en inicio como el loto, la flor de loto. De hecho, se dice que Buda nace en una flor de loto, que también habla mucho de esta realización. Es que simbolismos hay en todas las religiones y en el budismo no es la excepción. También hay muchos animales vinculados, ¿no? Como a, a estos representaciones, son arquetipos también. Y si nos referimos un poquito más hacia la naturaleza, pues también, ¿no? Se habla del Monte Meru, se habla pues también de los animales, del significado que tiene el mono, por ejemplo, el pavo real, eh, el elefante. Realmente es que en esa parte no creo ser tampoco la persona más idónea para hablar de simbolismos porque son tantos y algunos de ellos tan complejos, pero yo lo que sí te puedo decir es que en ese sentido, pues al final es que la religión viene a ser también un constructo humano, ¿no? Y se van a buscar constantemente para, como en esta búsqueda de entendernos a nosotros mismos y cómo interactuamos con la naturaleza y la naturaleza misma, pues todos estos símbolos, ¿no? Como un apoyo para su mejor comprensión. Pero nuevamente me lleva al tema de los símbolos están muy bien para facilitar la comprensión, son apoyo, pues tienen un sentido, que a final de cuentas lo importante es que estos símbolos tengan una utilidad en la práctica. Y creo que eso es mucho de lo que el Dalai Lama dice, ¿no? Pues podemos, si quieren hablar mucho de los símbolos, y bueno, no lo dice con esas palabras, pero sí propone eso, ¿no? Hay mucho que comprender, inclusive el mismo Buda no hablaba de símbolos ni de seres que no se pueden manifestar en lo terrenal, no hablaba de cosas extrasensoriales ni tampoco metafísicas. Es que en realidad se centraba en dar las enseñanzas de de lo que afecta al hombre en el aquí y en el ahora, que es el sufrimiento, ¿no? Él decía, el Buda, pues no nos vamos a enfocar de qué está hecha la flecha, si está hecha de madera y de qué madera y de qué árbol salió, y si tiene, si está bien pulidita o no, o qué tan larga es la flecha, o de qué está hecha la plumita que la acompaña. No, aquí nos interesa que la flecha se incrusta y causa dolor, y que vamos a averiguar cómo salimos de ese dolor. ¿Me explico? Entonces, sí, hay un montón de simbolismos, hay un montón de cosas que rodean a toda la concepción del budismo, desde su religión, desde su espiritualidad, desde su misma filosofía, pero creo que el meollo de todo, y como también lo dice el Dalai Lama, es pues vamos a intentar ser buenas personas y tener buen corazón. Es creo que la base, ¿no? Decir, vamos a reconocer de a poquito los fenómenos, pero antes de reconocer que si la vacuidad, que si son fenómenos compuestos, que si el observador y lo observado, bueno, vamos a intentar ser buenas personas y a interactuar con los seres de manera compasiva, con amor y desde la sabiduría. Y, y llevándolo a la parte de la naturaleza, también de eso, ¿no? De que al momento que reconocemos que estamos interactuando en este todo, pues también nosotros qué hacemos, así como también de pronto intentamos no ser, pues por lo menos si no somos de beneficio, por lo menos no dañar, ¿no? Como a los demás. Pues lo mismo se aplica como hacia la naturaleza, ¿no? Si por lo menos no somos de beneficio para la naturaleza, pues por lo menos no dañarla, ¿no? Entonces,
esta parte es la que a mí me gustaría que quedara permeada en quienes nos van a ver, quienes nos escuchen, pues que ese sería lo más importante que le interesa al budismo, más que explicar conocimientos demasiado profundos, es que uno pueda tener esa mirada amorosa, sabia y compasiva, y que se conduzca de esa manera e interactúe en su entorno de esa manera y con los demás. Excepto para los invidentes, el paisaje es una realidad fundamentalmente visual. De hecho, casi se da por hecho que el paisaje es visual, que lo más importante del paisaje es la imagen visual. Claro, es un No reflejo obstante, visual. hace un momento que hablabas de la observación y ahora que hablas de la flecha, pues queda claro que la observación va más allá del bien mero sentido de la vista y de la observación de la imagen física. Pero te interrumpí, ibas a decir algo. No, 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 yo fui quien te interrumpió. Sí, 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 sí. Pues el paisaje, creo que te lo mencioné muy al principio. Pues sí, es como este reflejo visual que se proyecta o se manifiesta en el espacio. Pues obviamente que teniendo esta capacidad de ver con los ojos, porque uno puede ver desde otras maneras, pero esto de ver con los ojos, pues bueno, sí le da mucho sentido a la interpretación del paisaje, pero ya te decía, igualmente un invidente puede percibir del paisaje muchas cosas que quizás hasta que nos falte la vista podríamos entender. Te digo, el aroma, ¿no? O sea, a lo mejor la percepción de un paisaje es desde el aroma, desde los sonidos de la naturaleza, desde cómo percibo la textura de las plantas, del agua. Entonces, mm, creo que sería un crimen estar tan limitados a apreciar un paisaje solamente con la vista. Y parece también una tragedia que tenemos paisajes, inclusive en la ciudad, que por este rush del día a día no podemos percibir, y tenemos ojos y no los percibimos, porque estamos en otra cosa menos en el aquí y en el ahora. A veces se habla de los ojos físicos, ¿verdad? Porque se puede ver eh, sin usarlos o más allá de usarlos simplemente. Eh, Esto nos da pie para la siguiente pregunta, pero no quiero dejar de pasar a algo que mencionabas tú en relación a los símbolos. Eh, ¿Te gustaría, simplemente como ilustración para nuestra audiencia, comentarnos el simbolismo del mono, el pavo real o el elefante? Bueno, yo no me los sé todos, pero sí me sé, con el que estoy muy familiarizada es con el mono, porque se dice que el mono es un poquito como nuestra mente. Inclusive se habla de la mente mono, la mente chango, que es inquieta. O sea, cómo es un primate de estos? Anda de liana en liana, subiendo, bajando, explorando, pero no muy controladamente, sino como desde el instinto y se deja ir, ¿no? Eh, y un poquito se dice esto en el budismo, que la mente al principio cuando no ha trabajado, no ha hecho este abordaje de observación que se logra mucho a través de la meditación, es un poquito ir amastrando a esa mente inquieta, que no atiende, que se distrae con facilidad, se dispersa y lo mismo, terminas como existiendo sin vivir con atención, sin darse cuenta nuevamente. Entonces, pues muchas cosas le pasan de noche, y luego no se explica por qué sufre, ¿no? Que ese es el meollo también, ¿no? Uno dice, pero a ver, ¿por qué estoy sufriendo? Porque me gritó y yo ni siquiera le hice nada, pero ¿por qué? Pues, ¿qué le hice, no? Y ya se pone uno a sufrir y como a no entender, ¿no? Pero eso es porque estamos muy dispersos, porque no nos estamos dando cuenta de qué pasa, ¿no? Y ya cuando uno va afinando, pues,
principalmente eso requiere que uno tenga calma mental, que se libere como de esos pensamientos y el sentimiento de, ay, ¿por qué yo? Porque también en el budismo, y eso no lo he mencionado, pero se habla mucho de esto del ego, ¿no? De desprenderse mucho del yo. Eh, y justo lo que pasa con el ego y con el yo es que estamos en esta visión de que yo lo veo desde mi punto de vista y yo no veo desde ninguna posición más, ¿no? Simplemente desde la mía, sin advertir, sin entender que pues somos fenómenos interactuando, ¿no? Y que quizá si esa persona me habló mal, pues a lo mejor ni siquiera yo tuve que ver, pero nada, ¿no? Y ya nada más yo fui como el depositario de su enojo, ¿no? O de su hostilidad, porque le tuvo un día muy malo, porque le pasaron un montón de cosas que no se le desean a nadie, y entonces al final pues explotó con el que ni la debía ni la temía, pero yo ya me lo agarré personal, ¿no? Y es por eso, porque aquí se está dando como privilegio al ego, ¿no? De no entender, de solo mirar desde mi parte. Eh, y esto de entender a los fenómenos como esta dualidad, ¿no? De yo separado de lo demás. Y entonces es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario de lo que hemos venido hablando acá, de todo está conectado con todo. Y dependemos de todo lo de afuera, y lo de afuera también depende de nosotros, pero también de muchas otras cosas más. Entonces, pues este es cómo figura el monito, en la medida que el monito va siendo más amaestrado. De hecho, hay un camino, ¿no? También se perfila, por ejemplo, la imagen de una persona eh, que va en este camino con un elefante y el mono, y entonces al principio el mono es el que manda, ¿no? Y el que se deja ir, y en la medida que uno va avanzando y observando y practicando, el monito se va aplacando, y entonces uno también ya se monta en el elefante, que representa también un poco como la sabiduría, y va transitando por este camino, y, y la mente ya logra domar las emociones, logra domar los pensamientos, eh, y entonces uno puede mirar las cosas de manera diferente, eh, y transitar hasta el camino finalmente de la iluminación, que pues quizá como que muchos lo vemos imposible, muy lejano, pero pues el budismo lo que plantea es que pues si Buda pudo, que era un ser humano normal, pues porque no cualquier otro lo podría lograr. El budismo diría que hay una especie de paisaje metafísico o divino. Sí, sí hay, sí hay. Son prácticas un poquito y conceptos un poquito más complejos. Se habla de un Devachen, por ejemplo, en donde se dice que uno pide, ¿no? Renacer en el Devachen porque es una especie de paraíso donde todo es abundancia, uno interactúa con los seres de la manera más armoniosa posible, pero no es el nirvana, no es el nirvana para nada. Son como estados también mentales, y también lo que se postula en el budismo es que hay renacimientos, ¿no? Y que antes de volver a renacer como un ser terrenal en este samsara, hay estados intermedios como este del que te platico, que son bastante paradisíacos y bastante, que dan muchas ganitas de estar ahí. Eh, pero que también, o sea, para estar ahí, pues uno tiene que generar méritos, ¿no? Entonces, otra vez es las causas y las condiciones para poder acceder a ese lugar. Como hay las causas y condiciones para poder hacer la realización última y llegar al nirvana, ¿no? A la iluminación. Entonces, dejé de escucharte. Perdón, sí, es que empezó a ladrar un Pedro y le quité el volumen. Bueno, te podría pedir, por favor, antes de continuar, que pudieras explicarnos muy concisamente estos dos conceptos.
repetirnos ¿Del nirvana y del samsara? del concepto que mencionaste primero, ese lugar donde se está El de feliz. Bachen, pues Ajá. no sabría decirte mucho. Yo la verdad es que he oído hablar de él a través de prácticas con maestros. ¿Cómo es la palabra? También de Bachen, y ni siquiera De te Bachen. sabría decir cómo se escribe, honestamente. La verdad es que no podría ampliarte demasiado. Esto son enseñanzas un poquito más profundas. Yo no he accedido a ella de manera constante y la verdad es que requiere mucho tiempo y ya es adentrarse mucho en aspectos de religión mucho más intensiva, pero porque no son los únicos reinos que maneja el budismo, digo, también se maneja los reinos de, bueno, sí, de diferentes cielos, ¿no? También está como eh, otra clase de infiernos, hay otra clase de lugares donde van seres que no están encarnados, pero que y lo mismo siguen como no realizados y están sufriendo. El reino de los animales, propiamente el samsara, o sea, sí es muy complejo. Yo la verdad es que me declaro completamente incapaz de poder explicar, porque estas enseñanzas se reciben directamente. Hay muy pocos libros y mucho de esto se transfiere de vía oral, de los maestros a los iniciados. Muchos de ellos que ya toman el camino monástico y quienes somos más bien laicos y nos interesamos en hacer retiros, se nos cuenta un poquito de esto, pero no detalle. Hay enseñanzas también, ahora ya se ha abierto bastante, y hay enseñanzas que se acceden a través de internet, mismo hay lugares en Facebook, hay un Facebook, hay institutos como el Instituto Dharmadata, hay enseñanzas que hacen los maestros y que están abiertos al público en general y te cuentan un poquito por encima de qué va. Lamas que transfieren esto de manera oral, porque libros como tal, lo cierto es que no todo ha llegado a la hispana, no todo se ha llegado a traducir. Hay muchos textos ya en inglés, pero inclusive muchísimos más que todavía hay este hermetismo y que todavía siguen, bueno, yo que estoy un poquito más allegada a la parte tibetana, pues siguen escritos en, pues en sus idiomas originales, ¿no? En tibetano. Entonces, es conocimiento al cual es más difícil acceder. Entonces, todos estos detalles, digo, ahorita sí ya uno si se mete a investigar a sitios bien sustentados de budismo. Incluso hay una página del Dalai Lama y de otros Rinpoches, lamas y todo esto que sí dan información de esto. Quien esté interesado puede buscarlo en internet y sí hay información de ello. Yo no estoy, yo en realidad, Roberto, estoy más allegada al budismo mucho por este afán de autoconocimiento y, y más desde la experiencia y de fortalecer como la práctica meditativa, que a mí me ha funcionado mucho, no solamente en la esfera personal, sino también para mi práctica profesional. Y cada vez se está abriendo más la práctica meditativa para resolver muchos problemas, sobre todo de índole psicológico. Entonces, yo soy más enfocada a esa vivencia, ¿no? No tanto a la parte de los símbolos y de las prácticas un poquito más complejas, pero pues las pocas nociones que puedo tener son las que te comparto ahora. A riesgo de parecer pragmático, de hecho me parece importante esta propuesta tuya de no necesitar de tanto refinamiento, tanta sofisticación, ¿sí? Tanta teoría. Decías tú, bueno, que tengamos claro nuestro papel ético en la existencia. Eso ya es una gran ventaja.
Y precisamente la última pregunta en rigor de este cuestionario es, ¿cómo se aplican estas ideas a la cotidianidad? Pues sí, eso es lo que interesa mucho. Al budismo, y ahora que pues es el Dalai Lama el principal exponente, es que él ha abierto mucho la visión budista, sobre todo a Occidente. Pues en Oriente es una tradición ampliamente difundida, pero en Occidente no tanto. Y también conforme se va permeando, pues corre el riesgo de que vaya corrompiéndose, ¿no? Entonces sí se ha preocupado mucho, pero justo desde ese punto de vista pragmático, lo que interesa al budismo es eso, transmitir que uno tiene que estar más atento, más consciente, darse más cuenta cada vez más del papel que representa en esta intrincada red de interconexión, y que también se plantea así tal cual, ¿no? Que el renacimiento humano es una experiencia afortunada porque no estamos en una condición animal que nos limita ya simplemente desde a nivel cerebral, ¿no? Sino también, porque pues también los animales tienen mente, ¿no? Pero la percepción y su capacidad es muy limitada en comparación a la de un humano. Y en ese sentido, por eso se plantea que la vida humana es de enorme valor, porque nos permite tener esa conciencia y ese darnos cuenta, que en la medida que se va enriqueciendo y se va ampliando, o sea, se va ampliando nuestra apertura mental, es que podemos ser capaces de dar mejores cosas a nuestro entorno. Y de inicio, tener una mejor relación con nosotros mismos, porque de ahí parte todo. O sea, si no tenemos una relación saludable con nosotros mismos, si no nos conocemos, y cómo funciona nuestra mente, cómo eh, van bien en nuestros pensamientos, nuestras emociones, que sí podemos controlarlas, que somos completos responsables de lo que se gesta en la mente, pues tenemos también completa responsabilidad no solamente de nuestra existencia, sino también de cómo interactuamos en nuestro entorno y con las demás personas. Entonces, eso es lo que interesa más. Y te decía, al Dalai Lama, él dice, miren, sean de buen corazón, actúen con más conciencia y con ética, ¿no? No solamente con los demás seres, sino también respetando el entorno. Y ya lo demás que venga, bueno, pues ya será ganancia, pero si partimos de ahí, tenemos mucho ganado. Excelente, Aline. Rosalina, pues agradezco mucho tu tiempo, tu plática y para finalizar, no sé si tengas algo que consideres necesario de decir todavía, de agregar o de profundizar o esclarecer. Sí, yo te agradezco mucho, Roberto, la oportunidad. Em, yo pienso que justo esta apertura mental invita a escuchar lo que otras personas tienen que decir. Y desde luego que no me siento poseedora de la verdad, para nada. Ni tampoco pretendo que el budismo sea la vía de acceso al conocimiento absoluto, porque pues finalmente es que por eso hay tantas visiones, porque a través de tantas visiones, esa riqueza de visión es la que permite que lo que no les hace sentido a las personas a través del budismo sí les haga sentido a través de otras aproximaciones. Yo con lo que me gustaría cerrar es que pues invitar a las personas que nos escuchan que intenten ver y escuchar esto que nosotros les tratamos de acercar con una mente abierta y no desde la religiosidad, porque pues como decía al inicio, la religiosidad pues bueno, es un conjunto de creencias que se comparten, ¿no? Son elementos colectivos lo que hace a una religión, que no es lo mismo que espiritualidad, porque el camino espiritual sí es muy íntimo, sí es muy personal y se puede compartir con las personas y pues inclusive comentarlo y compartir experiencias, pero
este camino espiritual es muy íntimo y a uno le tiene que hacer sentido. Si es a través del budismo o si es a través del judaísmo, del cristianismo, de los arcángeles y los ángeles, del chamanismo, de lo que sea, aquí yo creo que la premisa es simplemente así tan sencillo como si nuestra visión espiritual no va a ser mala a los demás, y al contrario, nos hace bien a nosotros y nosotros podemos llegar a un entendimiento claro de nuestra propia existencia y de cómo interactuamos con el plano donde estamos interactuando, intentando no dañar. Y bueno, si somos de beneficio, pues qué mejor, ¿no? Pero ya con que no dañemos a las personas ya está bien. Sea a través del budismo, de cualquier otra aproximación, le tiene que hacer sentido a uno. Y si esta aproximación que se elija con plena conciencia, nuevamente, hace que seamos mejores personas y que crezcamos como personas, eso ya es un éxito. Desde mi punto de vista ya es un éxito porque también nos da mucho sentido a nuestra propia vida. Y también es una manera de buscar explicación a lo que no nos es difícil darle explicación. Y estoy hablando desde las cosas más comunes de la cotidianidad, como de, ¿y por qué a veces me siento triste? ¿Y por qué a veces no trasciendo o no soluciono patrones que repito y repito, y me ocurren las mismas cosas, y no logro ser feliz, ¿no? Yo creo que aquí ese es el común, con eso cerraría, que al final todos los seres lo que intentan en la vida es ser felices y estar en paz, eso es lo que nos hace comunes a todos, ¿no? Queremos evitar el sufrimiento a toda costa, queremos ser felices, pero de pronto como que tomamos caminos bastante incorrectos, ¿no? Para lograr ese cometido. Y caminos incorrectos tiene que ver con no tomar en cuenta al otro, ¿no? De nada vale la felicidad si estamos afectando a los demás, afectando a nuestro planeta, a nuestras comunidades. O si lo quieres ver desde una manera más egoísta, que no lo es en realidad, afectándonos a nosotros mismos. Entonces, pues nada, invitarlos a que sigan lo que más les resuene desde su corazón, intentando eso, crecer como personas y no dañando a los demás. Sin duda, en esas premisas básicas podemos ponernos de acuerdo y eso nos da confianza en encontrar el sentido que lleva a la felicidad y a todos los demás valores que tú has mencionado. Me parece, Rosalina, que podemos entonces dar por concluida la conversación. Te agradezco de todo corazón. Al contrario, yo te agradezco a ti. Muchas gracias por el espacio, Roberto. Esta es tu casa y bueno, continuaremos en comunicación. Seguro que sí. Gracias. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.